oremos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias por esta oportunidad maravillosa que nos has dado de poder, Señor, estar ante tu presencia. Gracias, Señor, por esta experiencia, Señor, que hemos tenido, Señor, en esta vigilia. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que sé que está en medio nuestro. Y gracias por tu palabra. Hoy te ruego, Señor, que nos envíes el consejo. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos instruya, nos edifique, nos llene. Queremos irnos, Señor, llenos, fortalecidos. No queremos irnos, Señor, tal como venimos. Queremos irnos diferente. Háblanos, Señor, y edifícanos con el poder de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puede tomar su asiento, mi hermano, mi hermana? Queremos en esta oportunidad, con la ayuda de Dios, hablarles sobre el anhelo del cristiano por la presencia de Dios. Muchos en la vida, hermanos, tenemos anhelos, pero muchas veces esos anhelos son por cosas pasajeras, por cosas que perecen. Y no es malo, hermanos, tener nosotros algún anhelo por algo. Hay personas que sienten el anhelo de culminar una carrera académica o emprender un negocio y ser bendecido, hacer crecer ese negocio. Pero, hermanos, en medio de todo ello, pues nosotros tenemos que tener ese anhelo por la presencia de Dios. Todas las cosas, hermanos, son perecederas. Y como dijo Salomón cuando ya estaba mayor de edad, él dijo que todo cuanto brilla bajo el sol es vanidad de vanidades. Pero, hermanos, gozar de la presencia de Dios es una experiencia que, hermanos, cambia la vida del ser humano, transforma el entorno del ser humano y, hermanos, y hasta nos hace ser un poco más saludables. Amén. Porque, hermanos, gozar de la presencia de Dios es gozar, hermanos, de salud mental. Es gozar, hermanos, de seguridad en lo que nosotros hacemos. Este salmo es un salmo muy conocido, muy especial. En él se encuentra un montón de enseñanzas, un sinfín de, hermanos, de verdades en las cuales podemos compartir. Mas, sin embargo, en esta noche solo quiero compartir dos enseñanzas que podemos ver a través de la palabra de Dios. Una de ellos es, hermanos, el anhelo que, hermanos, el ser humano debe sentir por la presencia de Dios. Este salmo algunos se lo atribuyen a David por el estilo literario que tiene, pero otros, hermanos, estudiosos, eruditos de la Biblia, se lo atribuyen a los hijos de Coré. ¿Quién era Coré? Coré era un levita, hermanos, que encabezó, hermanos, una revuelta o un levantamiento contra de Moisés cuando estaba en el Éxodo. Y dice la palabra de Dios que ese levantamiento contra el siervo de Dios le causó, hermanos, le provocó la muerte. Literalmente, hermanos, el libro de Números relata que la tierra abrió su boca y fueron, hermanos, tragados, vivos descendieron al Seol, hermanos, por haber levantado su mano contra Moisés, contra el siervo de Dios. Ahora bien, los hijos de Coré se estima que tenían corta edad, estaban quizás de brazos, razón por la cual no le acompañaron en este levantamiento. Y ellos, cuando crecieron, siguieron con su vocación, pues eran levitas. Y, hermanos, un levita era una ayuda de un sacerdote en el templo. Y más adelante, según lo relata el libro de las Crónicas, David ordenó a los hijos de Coré servir en la alabanza en el templo.
Y hermanos, ahí ellos adoraban al Señor y servían al Señor. Pero hermanos, cuando este salmo se fue escrito, estaban ellos pasando un momento crítico, pues habían sido exiliados a una tierra, hermanos, lejana de su amada patria, Jerusalén. Se cree que estaban, hermanos, al norte hermanos, del río Jordán, una zona montañosa y, hermanos, con poca agua. Y por si eso fuera poco, pues el haber sido exiliados a ese lugar no significa que los habían llevado, hermanos, de buena gana, sino que los habían llevado, hermanos, a fuerza de violencia, a fuerza de espada. A algunos los habían heridos, a otros habían asesinado, hermanos, a sus seres queridos. Pero por si eso fuera poco, hermanos, los habían llevado lejos de su patria, lejos de su tierra, lejos del templo, hermanos, que era, hermano, el símbolo de la presencia de Dios. En esa condición estaban, hermanos, cuando el salmista comienza a escribir este salmo. Y comienza diciendo, hermanos, en el verso 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, o mi alma. Hermanos, ellos anhelaban la presencia de Dios. Estaban lejos de su tierra. Mas sin embargo, en el verso 2 dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y se pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ese anhelo, hermanos, que este salmista sentía por la presencia de Dios, él lo compara con un venado prácticamente. El ciervo es una especie de venado, el cual pues necesita diariamente de 6 a 8 litros de agua para poder sobrevivir. Y cuando el agua le falta, hermanos, empieza a dar alaridos, bramidos. Pero esos bramidos, hermanos, según lo comentan algunos biólogos o hermanos estudiosos de los animales, que, hermanos, da compasión ver un venado, hermanos, cuando está bramando por agua. Es como que si le estuvieran metiendo, hermanos, un cuchillo, como que lo estuvieran asesinando. Porque, hermanos, sin agua, este venadito, hermanos, no puede comer, porque no digiere sus alimentos. Pero, hermanos, también su cuerpo no logra controlar la temperatura, sino que, hermanos, puede colapsar y morir de hipertermia, de insolación. Y empieza, hermanos, a bramar. Y ese bramido, hermanos, le resta fuerzas. Y no solo le resta fuerzas, sino que también lo hace vulnerable a sus depredadores. Pues está, hermanos, bramando, y sus depredadores, cuando escuchan esos bramidos, dicen, hay carne por ahí. Amén. Entonces, cuando a este animal le falta el agua, eso simboliza la muerte para ellos. Amén. Por eso el salmista decía, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Él sentía, hermanos, que se moría, porque, hermanos, no sentía la presencia de Dios. Anhelaba la presencia de Dios. Sentía, hermanos, esa necesidad de tener esa comunión con Dios. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí sentimos ese anhelo por la presencia de Dios? Gloria a Dios, hermanos, porque eso es la aptitud de un cristiano que ha experimentado, hermanos, la presencia de Dios. Cuando nosotros tenemos o tuvimos nuestra primera experiencia con Dios, hermanos, nuestra vida nunca volvió a ser la misma. Hermanos, a partir de ese momento nosotros anhelamos, hermanos,
tener esa comunión con Dios. Y cuando, hermanos, nos falta esa comunión, hermanos, cualquiera puede caer, hermanos, en desánimo, o hermanos, en desconsolación. Porque, hermanos, sin la presencia de Dios, hermanos, nosotros no somos nada. Y si estamos acá, hermanos, si hemos venido a esta vigilia, es porque de verdad anhelamos la presencia de Dios. Digo, hermanos, porque el que anhela, el que tiene sed de Dios, ese no necesita, hermanos, que lo anden obligando para venir acá a la vigilia, sino que él mismo, hermanos, él mismo toma la iniciativa y pregunta: ¿cuándo tenemos vigilia? Y si no hay, dice: bueno, ¿y hasta cuándo vamos a tener una vigilia? Porque ya nos lo han dicho, hermano. ¿Y cuándo vamos a tener una vigilia? ¿O cuándo vamos a tener otro ayuno? ¿Cuándo vamos a tener un culto o un retiro? Porque, hermanos, anhelamos estar en la presencia de Dios. Y gracias a Dios, hermanos, porque muchos anhelan, hermanos, otras cosas. Muchos en estos tiempos están anhelando, hermanos, los movimientos que el mundo hace. Sí, muchos incluso, hermanos, ya ni sienten la presencia de Dios, no, que lo que sienten es el espíritu navideño. Amén. Hasta andan ahí diciendo aquello diciembre, hermano, que nunca volverán. Pero, hermanos, gloria a Dios, porque para nosotros eso ya pasó, hermanos. Para nosotros eso es basura. Amén. Me imagino que sí, ¿verdad? O ya compraron el estreno. Digo, hermanos, porque esos afanes, hermanos, envuelven a la iglesia muchas veces. He visto congregaciones que hasta arbolito de Navidad pone. El predicador se pone una cosa aquí, como que ya la panza ya la tiene, pero ahí están anhelando cosas del mundo. Pero nosotros, hermanos, al igual que el siervo brama por las corrientes de las aguas, también anhelamos la presencia de Dios. De verdad, ¿cuántos anhelan la presencia de Dios? El Señor está acá. Y si les digo que nos vamos a quedar hasta las 2 de la mañana, nos quedamos. Porque el Señor está acá. Acuérdense, hermanos, cuando Jesús estaba con sus discípulos. Y dice la palabra de Dios que apareció Elías y Moisés y sus rostros resplandecían. Y el rostro de Cristo, hermanos, todo él resplandecía. La gloria de Dios manifiesta en Jesús, porque él era Dios, es Dios. Entonces los discípulos le dijeron: Señor, mejor hagamos una enramada. Hagamos una champita por acá, una para ti, una para Elías y otra para Moisés. Y nos quedamos acá. Hacemos nosotros una enramada aquí, hermano. Nos quedamos aquí, hermanos, amanecemos aquí. Gloria a Dios por esa disposición. Amén. ¿Tienen sueño, hermanos? ¿Tienen sueño? No. ¿Están aburridos? Gloria a Dios, hermanos, porque aquí venimos a gozarnos en la presencia de Dios. Pero, hermanos, como cristianos debemos siempre anhelar la comunión con el Señor, la comunión con los hermanos. Porque, hermanos, cuando venimos a congregarnos, no solo venimos a recibir, sino que también venimos a dar. Amén. Y no necesariamente a dar cosas materiales como dinero, ofrendas, diezmos, sino a dar lo que Dios nos ha dado a nosotros. Es decir, a dar, hermanos, con fraternidad, a dar amor. Y eso, hermanos, nos fortalece como cristianos, nos llena. Es hermoso cuando uno viene, hermanos, cansado quizás del trabajo, y lo reciben a uno con un abrazo. Eso es confortable, hermano. No sé si a usted le conforta, pero a mí sí. Ya he venido, hermanos,
estresado. Pero cuando alguien me recibe, hermanos, con un abrazo y me dice Dios le bendiga, mi hermano, bienvenido, hermano, se me va el estrés. Amén. Porque, hermanos, Dios está en este lugar y Dios está en cada servidor. Dios está en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Amén. Pero, hermanos, en la primera parte el salmista hace ver el anhelo que siente por Dios. Y hace ver también los recuerdos que él sentía, hermanos, cuando estaba en su amada patria. En el verso, hermanos, 4 dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y expresa: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Él, hermanos, estaba acordándose de los privilegios. Hasta sus privilegios se había perdido, hermanos. Y dice: me recuerdo cuando yo llevé a la congregación hasta la presencia de Dios. Los recuerdos, los anhelos, o más bien dicho, hermanos, las experiencias que nosotros hemos tenido en el pasado, a veces nos ayudan, hermanos, a fortalecernos. Una vez me dijo alguien que el vivir del pasado o recordar el pasado es consuelo de bobos, me dijeron. Sí, así me dijeron, es consuelo de bobos. Hay que vivir del presente. Pero, hermanos, a veces recordar los milagros, las maravillas de Dios nos fortalece para poder seguir adelante. Por eso, hermanos, en el Cantar de los Cantares, la amada le dice a su amado: aliméntame con pasas y aliméntame con manzanas. Porque, hermanos, a veces necesitamos recordar las experiencias pasadas, al igual que necesitamos tener experiencias nuevas delante de Dios, como las que hemos tenido, hermanos, esta noche. ¿Cuántos se han gozado en el Señor esta noche? ¿Cuántos han tenido una experiencia con el Señor esta noche? Cuando venimos aquí, hermanos, no solo venimos a hacer acto de presencia, venimos, hermanos, a tener una nueva experiencia con el Señor. Amén. Aquí no hemos venido solo a una velada como hace el mundo, ¿verdad? El mundo ya la velada, y ahí se quedan con su velada. Aquí nosotros, hermanos, venimos a fortalecernos, a tener una nueva experiencia con el Señor. De verdad, hermanos, no tienen sueño. Que veo que algunos están diciendo amén. Amén. Están diciendo que sí. Bueno, gloria a Dios, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El Señor está acá, hermanos. Sí. Pero bien, hay otro punto importante que quiero tocar, hermanos, que no quiero pasarlo por alto. Y quiero que, hermanos, me pongan atención en esto. Esto es un tanto, hermanos, delicado e importante, porque muchos jóvenes y adultos tienen este tipo de experiencias y sentimientos. Como dice, hermanos, en el verso 6, dice: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Esta expresión que el salmista deja impregnada en este salmo se refiere, hermanos, a que él no solamente estaba angustiado, sino que estaba prácticamente tirado en el suelo, llorando, como, hermanos, mostrando luto por aquella situación. No es que estaba él sentado así tranquilo en una silla gana diciendo: Señor, mi alma está abatida. No, estaba tirado en el suelo, hermanos, llorando, suspirando y diciendo: Señor, mi alma está abatida en mí. En pocas palabras, estaba, hermanos, en un estado depresivo. Estaba pasando una etapa, hermanos, de depresión.
Y ahí, hermanos, mucho cuidado, porque en esa situación el diablo se aprovecha. Y el diablo susurra al oído y al corazón de aquellos que están pasando esa situación, susurrando, hermanos, cosas feas, nefastas, como por ejemplo: no vales nada, el Señor se ha olvidado de ti, nunca tuviste llamado de Dios. Y eso, hermanos, le puede suceder a cualquiera. Mira, y le puede suceder a un cristiano. Claro que le puede suceder a un cristiano. Hay cristianos que tienen procesos, hermanos, depresivos. Lo malo es, hermanos, llegar a una situación aguda de depresión, porque hasta ahí sí no puede llegar un cristiano, porque la palabra de Dios nos da las herramientas. Recuerden que nosotros somos seres, hermanos, que tenemos emociones y tenemos sentimientos. Y es posible que en algún momento, quizás porque perdió su empleo, o quizás se le murió un pariente que amaba, o un amigo que amaba tanto, o el médico le dijo: usted tiene esta enfermedad crónica, y eso le ha llevado al cristiano a una situación depresiva. Pero ahí, hermanos, ojo, porque el salmista, hermanos, decía en el verso 8, dice, hermanos: pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Ante esas situaciones, hermanos, oiga, el mundo no tiene, hermanos, a quien acudir. Es por eso que el mundo, cuando se siente deprimido, acude, hermanos, al licor, a las drogas, a otro tipo de prácticas, e incluso acude hasta el suicidio. Hay personas que, hermanos, que atentan contra su vida, o atentan contra la vida de otras personas. Yo conocí una persona que estaba pasando esa etapa, hermanos, y es lo que hacía: se rasgaba los brazos. Yo hablé con él en muchas oportunidades, pero lamentablemente no se dejó ayudar. Él me decía: no, estoy bien, pero yo lo veía que andaba herido de sus brazos. Hermanos, el diablo es sucio y mentiroso, y es por eso que el mundo, hermanos, cuando llega a esos momentos depresivos, muchos se quitan la vida. Pero, hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos esperanza. Tenemos una luz de esperanza, porque, hermanos, Cristo dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El salmista en el Salmo 23 decía: aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Que aunque, hermanos, estemos pasando situaciones difíciles como las del salmista en este salmo, hermanos, sabemos que no vamos solos, hermanos, sino que Dios va con nosotros. Él va, hermanos, peleando nuestra batalla. Él va limpiando, abriendo brechas. Y a veces, hermanos, nosotros creemos que nosotros vamos solos caminando, pero el Señor va, hermanos, llevándonos de la mano. Él nunca nos ha desamparado. En la Biblia encontramos algunos casos, hermanos, de depresión. Bueno, tenemos este caso claro, que el salmista estaba, hermanos, deprimido porque no podía adorar a Dios, porque ellos lo hacían en el templo y estaban lejos del templo. Pero hay otro caso, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes de Agar, la concubina de Abraham? Amén. Abraham, hermanos, corrió a su concubina y a su hijo. Claro, obedeciendo la instrucción de su esposa, que le dijo: despídelos, porque no va a heredar con mi hijo.
Pero Abraham, dice la palabra de Dios, que le puso nomás, hermanos, un odrés lleno de agua, es decir, como un tecomate lleno de agua, y lo despidió al desierto. Hasta cierto punto muy irresponsable ese hombre. Irresponsable porque tenía riqueza. Bien pudo haberle dado muchos camellos, ganado, para que se fueran, pero solo le dio un poquito de agua y les dijo: váyanse. Estando en el desierto, esta mujer creyó que iba a morir. Y hermanos, y lo que hizo fue dejar a su hijo bajo un arbusto y se fue, dice la palabra de Dios, a distancia de un tiro de arco, para no ver morir a su hijo y para morirse ella. Había determinado morirse. Amén. Pero dice la palabra de Dios que mientras ella lloraba, el ángel de Jehová escuchó, hermanos, su clamor, vio su aflicción y descendió. Y le dijo, y le abrió los ojos, hermanos, para que ella viera que frente a ella había, hermanos, una fuente de agua. Amén. Ese ángel del Señor es Cristo. Que cuando nosotros creemos que estamos perdidos, cuando hemos creído, hermanos, de que no hay esperanzas, Él ha aparecido para socorrernos. Yo no sé en qué situación usted vino a Cristo, pero la mayoría de nosotros venimos al Hijo de Dios, hermanos, emproblemados. Yo tenía serios problemas, hermanos, cuando vine a Cristo. El Señor me estuvo llamando durante años y años y años, y yo endurecía mi corazón. Pero cuando ya tenía problemas, entonces, hermanos, vine al Señor. Mire qué terribles somos los seres humanos, ¿verdad? Y les aseguro que la mayoría de nosotros hemos venido en esa condición, todos garroteados por el diablo. A mis 27 años yo recibí a Cristo. Y les contaba la vez pasada a mis hermanos, mire cómo es uno de terrible. Que yo, hermanos, tuve una experiencia con el Señor por ahí por el 6 de diciembre. Me recuerdo bien la fecha. No se me esté durmiendo, hermano. Les voy a contar esto para que despierten. Pero el punto es que, hermanos, tuve una experiencia con Dios maravillosa. Pero a la hora del llamado, hermanos, yo me agarraba de la silla, hermano. Y decía, yo no voy a recibir a Cristo todavía. Y hermano, y lloraba. Yo estaba, hermanos, tocado, porque cuando Dios llama, toca. Y estaba, hermanos, el pastor haciendo el llamado, pero yo me agarraba de la silla. Habían luchas. Y dije, no, todavía no. 6 de diciembre, todavía falta 24 y 31. Qué cruel es el ser humano. Nadie me garantizaba, hermanos, o qué ignorante es el ser humano, me habían dicho, porque nadie me garantizaba que iba a llegar hasta el otro año. Pero hermanos, por la misericordia de Dios, la primera semana de enero me entregué a Cristo. Pero no crean que ya no bailé en diciembre, hermano, porque mi vida nunca fue igual a partir de ese 6 de diciembre. Mi vida cambió, hermanos. Esa experiencia que tuve, hermanos, con Cristo, esa misma experiencia la volví a sentir el próximo domingo, y el próximo domingo, el próximo domingo, hasta el día de hoy, hermanos. Gloria a Dios, el Señor me ha tenido en pie. Por la misericordia de Dios estamos acá, hermanos. Es por eso que hay una doctrina que se llama la perseverancia de los santos. Y consiste, hermanos, de que nosotros perseveramos en el Señor, pero porque Él nos guarda, Él nos preserva. Es por su bondad, por su misericordia. Pero volviendo al punto, este salmista estaba, hermanos, deprimido. Pero él, hermanos, dice en el verso 8 que de día el Señor mandará su misericordia.
Cuando esas cosas suceden, hermanos, cuando hay tristeza en nuestros corazones, debemos de meditar, hermanos, en la misericordia de Dios. Debemos de meditar en su bondad. Debemos también, hermanos, porque dice, de noche su cántico estará conmigo. Debemos de dar, hermanos, alabanzas a Dios en medio de las dificultades. Yo sé que es difícil, porque yo ya también he tenido situaciones así. No es fácil adorar a Dios cuando las cosas están mal. Cuando uno está siendo golpeado, no es fácil. Pero hermanos, es ahí donde Pablo le decía, o más bien dicho, la escritora a los hebreos le decía que tenemos que dar, hermanos, sacrificios de alabanzas al Señor a través de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de, hermanos, aunque no tengamos ganas de adorar al Señor, tenemos que adorarle. Como cristianos, hermanos, deberíamos de tomar en que sea unos 20 minutos diarios para cantar al Señor. Aunque no podamos cantar, hermanos, deberíamos de cantar en que sea unas 2 alabanzas en su casa, no necesariamente aquí en el culto, en la iglesia, sino en su casa, aunque no pueda, pero a Dios le agrada. Sí, aunque se nos salgan ahí todos los gallitos, le llamamos nosotros, ¿verdad? Pero a Dios le agrada. Y cuando nosotros alabamos al Señor, hermanos, los demonios huyen. Cuando adoramos al Señor, las cadenas son rotas. Cuando nosotros damos, hermanos, alabanzas a Dios, las cosas cambian. Y es por eso que les decía, hermanos, de que sí, es posible que un cristiano llegue a un estado depresivo, pero hermano, no es posible que llegue a un estado depresivo crónico. Porque hermanos, nomás llegue esa situación, empezamos a buscar de Dios, empezamos a adorar a Dios, y Él es fiel en levantarnos, Él es fiel en socorrernos. Yo no sé cuántos han tenido acá quizás una experiencia así, no tanto de depresión, pero de aflicciones. Yo creo que todos. Yo me recuerdo en una oportunidad, mi hijo mayor enfermó, hermanos, a tal grado que cuando lo dejamos en el hospital no podía ni sostener un vaso de agua. Y eso, hermanos, para mi esposa y para mí fue una experiencia muy difícil. Ese sábado salimos del hospital, lo dejamos y veníamos desbordados, hermanos, totalmente desbordados, llorando. Y un miedo terrible, hermanos, en el corazón, una angustia. Pero para la gloria de Dios, ese mismo sábado me visitaron mis hermanos de la zona, mi hermano coordinador. Estuvimos orando, me fortalecí en el Señor. Luego llegó mi hermano pastor, hermano Evelio, por cierto. Estuvimos orando, nos fortalecimos ese día. Y ese terror, ese miedo que yo sentía, hermanos, iba menguando, iba agarrando fuerzas. Pero yo le decía, Señor, ten misericordia de mí. Luego el siguiente día, en la mañana, estuvimos orando a las 6 y le pedíamos al Señor un milagro, porque los médicos decían cosas feas. Por eso les digo, a veces un diagnóstico médico puede llevarnos a un estado depresivo. Y los médicos decían cosas feas, decían su hijo tiene leucemia. Otros decían, no, es que tiene una bacteria en los huesos, es que esto le vamos a hacer quimioterapias. Y yo decía, si no puede sostener un vaso de agua, mucho menos va a soportar la quimioterapia. Pero hermanos, es ahí donde uno tiene que refugiarse en el Señor. Y oramos, hermanos. Ese domingo no fui a la iglesia y le digo a mis hermanos, lleven esta petición para que oren por mi hijo y por mí. Y mire, para la gloria de Dios, cuando llegamos al hospital, mi hijo estaba sentado en su camilla
y con los signos vitales estables. Un milagro había sucedido de la noche a la mañana. Porque, hermanos, la oración del justo mueve montañas. Y no hay montaña tan alta que el Señor no mueva. Por lo tanto, hermana y hermanos, si usted está pasando situaciones, o por si algún día le toca vivir una situación de, hermanos, de tristeza, de angustia, sepa usted que no está solo, no está sola. El Señor de misericordia está con usted para sustentarla, para darle fuerza, para hacer un milagro. Dios es un Dios de milagros. Él, hermanos, es nuestro redentor, porque Él vino, hermanos, para redimirnos del pecado, para librarnos de la ira de Dios. Pero también, hermanos, se complace en ayudarnos en nuestros problemas. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Usted es su hija y su hijo. Por lo tanto, no dude, hermanos. Aunque se sienta tan triste, tan deprimido, no dude en darle adoración al Señor. Hermano, es que hoy no voy a ir porque me siento mal, me siento deprimido. Pues porque se siente deprimido, venga a la presencia de Dios. Es así como vamos a derrotar, hermanos, las artimañas del diablo. Porque el diablo saca ventaja de esas cosas. Que el Señor lo reprenda. En resumen, hermanos, vendrán dificultades, vendrán pruebas, vendrán persecuciones quizás. El diablo levantará contra usted hombres y mujeres que quieran hacerle la vida difícil. Pero, hermanos, en el nombre del Señor somos más que vencedores. Porque dice la palabra de Dios que nada nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Y, hermanos, para concluir, Dios es un Dios que está tan cerca de nosotros que muchas veces ni cuenta nos damos. De manera que, hermana y hermano, vayamos confiados porque el Señor va con nosotros. Como dijo el salmista, aunque vayamos en valle de sombra de muerte, Él nos va a infundir aliento. Vamos a orar. Le voy a pedir que cierre sus ojos. Démosle gracias a Dios y digámosle: Padre, gracias te damos, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Hoy, Padre, pongo en tus manos a mis hermanos, a aquellos que están pasando quizás alguna aflicción, alguna angustia. Que seas tú, Señor, fortaleciéndole, extendiendo tu mano a favor de ellos. Señor, no desampares a tus hijos. Glorifícate, Señor, en sus vidas. Extiende tu mano, Señor.